vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quiero invitarle a que usted vaya a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12 y pueda tener su Biblia abierta, pueda tener su Biblia encendida o estar atento a las pantallas. Pero antes de leer el texto, permítame decirle que una de las cosas que más me llaman la atención al momento de leer la Biblia son la gran variedad de imágenes, de expresiones metafóricas, de ilustraciones que encuentro en ella. Expresiones metafóricas o ilustraciones que me permiten ver más allá de lo que el lenguaje literal nos pueda transmitir. Por ejemplo, en la Biblia, Dios es presentado en algunas ocasiones bajo la figura de una roca, un refugio, un castillo fuerte y sólido. Ilustraciones que nos hablan acerca de la seguridad y de la fortaleza que podemos los cristianos encontrar en Dios. Ahora, esa imagen de fortaleza y seguridad son las ilustraciones, son esas expresiones metafóricas las que le dan una forma en nuestra mente. Cuando uno piensa acerca de la seguridad y de la fortaleza que los cristianos podemos encontrar en Dios bajo la figura de un castillo fuerte, pensamos a lo mejor en aquellas fortalezas medievales que eran impenetrables. Y eso es la riqueza de la expresión metafórica en la Biblia. Ahora, dentro de la Biblia encontramos una gran serie de ilustraciones, de expresiones metafóricas acerca de todos los temas. Y dentro de esa gran multitud de expresiones metafóricas, podemos encontrar aquellas que describen a la iglesia y sus miembros. Ahora, ese volumen tan alto de ilustraciones acerca de la iglesia nos hablan de que la iglesia es multifacética, es compleja en su función y servicio. Los estudiosos afirman de que hay más de 90 ilustraciones en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la iglesia. Y todas estas nos hablan acerca de la belleza y de la gloria de ella. Es como un diamante que tiene diversas caras. Y cada una de esas caras muestra o refleja la belleza de esa gema, muestra la belleza de esa piedra. Ahora, el que existan tantas imágenes en las Sagradas Escrituras acerca de qué es la iglesia y sus miembros, nos comunica que el deseo de Dios es que nosotros conozcamos a fondo la hermosura de la iglesia, que conozcamos a fondo la gloria de la iglesia. Cada una de estas imágenes o metáforas que encontramos en la Biblia hablan acerca de la iglesia, de sus miembros, y nos hablan de un aspecto en particular. Por ejemplo, cuando se habla de la iglesia como una familia, se está hablando de la intimidad en sus relaciones y de su identidad compartida. Si se habla de ella en términos de la vid y los pámpanos, entonces se está hablando de la dependencia que ésta debe tener de su Señor y de su palabra para su subsistencia. De igual manera ocurre con la metáfora del cuerpo, el matrimonio, la grey, el pueblo de Dios, en fin, cada una de ellas. Cada una de estas imágenes posee una característica en particular, la cual nos muestra un aspecto de la belleza y la gloria de la iglesia. Es como si Dios, antes de crearnos, se hubiese preguntado: ¿cómo puedo introducir dentro de la creación un símbolo o sombra del pacto de amor de mi hijo para con ellos? ¿Cómo puedo hablarles de esta realidad, de mi amor por ellos, de mi deseo de relacionarme con ellos? De tal manera que no importando o independiente de la raza, el idioma, la cultura, la ubicación geográfica, todos ellos lo puedan entender a la vez. Y es como si Dios también se hubiese respondido a sí mismo ese interrogante y hubiese dicho: ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a crear una serie de realidades en las cuales ellos vivirán. Esas realidades serán un esbozo, serán una sombra de mi pacto de amor con ellos.
será un esbozo y una sombra de la manera en que deseo relacionarme con ellos. Y es entonces cuando Dios crea esa serie de realidades en las cuales vivimos, como el matrimonio, la familia, el ser padres, el ser hermanos, la vid, los pámpanos y muchas más. Es decir, Dios crea todo eso como sombra y figura de una realidad mayor, como lo es el pacto de amor entre Cristo y la iglesia. Si usted es de las personas que cree que todas esas figuras son la realidad y que el amor de Cristo por la iglesia es el símbolo de esas realidades, permítame decirle que está viendo las cosas al revés. No es así. La analogía que Pablo desarrolla en Efesios capítulo 5 no es por causa del matrimonio, entre la relación entre Cristo y la iglesia, sino que es por causa de la relación de Cristo con la iglesia. Por lo general interpretamos al revés las cosas. Ahora, esto nos habla entonces que para conocer a fondo lo que es la iglesia y a qué se parece con sus miembros la iglesia, se haría necesario entonces considerar las más de 90 figuras o ilustraciones que hablan en el Nuevo Testamento lo que es la iglesia. Y habría que examinarlas en su conjunto. Claro, no es que pretenda en esta mañana hablar o predicar acerca de estas más de 90 imágenes. Tampoco puedo pretender escoger una, dos o tres que en mi opinión me parezcan las más relevantes para definir qué es la iglesia, puesto que todas son relevantes porque cada una de ellas comunica una característica, un rasgo especial de lo que es la iglesia. Pero lo que sí puedo hacer en esta mañana o en este tiempo es tomar tres figuras o metáforas que considero que como iglesia local nosotros necesitamos recordar en este tiempo y que nos van a permitir renovar nuestro pensamiento en relación a la iglesia. Estas son la iglesia como un cuerpo, como una esposa y como un redil. Así que permítame entonces en esta mañana hablarles acerca de la iglesia como un cuerpo. La iglesia como un cuerpo. Saben, creo que al Dios crear el cuerpo en el sexto día de la creación, estaba pensando en la iglesia. No sé si usted a lo mejor se ha preguntado, ¿qué estaba pensando Dios cuando creó todas las cosas? Bueno, cuando Dios creó todas las cosas, estaba pensando en su iglesia, en cómo comunicarnos su deseo de relacionarse con nosotros. Y aún la creación del cuerpo humano habla acerca de la iglesia. Habla de la complejidad de esta en su dinámica. La iglesia es compleja. La iglesia es compleja en su desarrollo, en su dinámica, en su servicio, en su funcionamiento. No hay nada más complejo en esta tierra que el cuerpo humano. De hecho, quienes estudian el cuerpo humano no solamente lo pueden hacer desde una perspectiva general. Existe la medicina general, pero también existen los especialistas y los subespecialistas. Se subespecializan en un área. ¿Por qué? Porque es tan complejo el ser humano que la medicina tiene que especializarse en órganos. Cada órgano tiene una especialidad y su especialización. Y eso habla de la complejidad del cuerpo. Ahora bien, la metáfora del cuerpo habla en relación a la iglesia de la complejidad de esta, de lo multifacética que es la iglesia. Y eso es importante comprenderlo. Ahora, el apóstol Pablo usa en sus cartas recurrentemente la metáfora del cuerpo para hablar acerca de la iglesia y enseñarle a los creyentes acerca de qué es la iglesia. Y un ejemplo de esos es la carta que el apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma. Vamos por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1 y luego saltamos al versículo 4. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo,
la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí, en el inicio de este capítulo, Pablo habla del cuerpo y hace referencia al cuerpo físico, pero después pasa rápidamente a enfocarse sobre el cuerpo corporativo que es la iglesia. Mira el versículo 4, por favor. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Ahora, Pablo no solo usó esta metáfora del cuerpo con la iglesia en Roma, sino que también lo hizo a través de sus cartas a los Corintios, a los creyentes en Éfeso, a los Efesios y a los creyentes en Colosa, a los colosenses. Y lo hizo para enseñar una serie de verdades fundamentales acerca de la iglesia y de sus miembros. Así que la analogía de la iglesia y sus miembros como un cuerpo es usada por Pablo en primer lugar para enseñarle a los creyentes acerca de la vitalidad de la iglesia. Acerca de la vitalidad de la iglesia. ¿Qué es lo primero que Pablo quiere enseñarle a los creyentes cuando usa la metáfora del cuerpo con relación a la iglesia? Quiere enseñarles acerca de la vitalidad de la iglesia, de la fuente de vida de la iglesia. La metáfora del cuerpo nos enseña acerca de la vitalidad de la iglesia. La analogía del cuerpo es utilizada de dos maneras distintas en las Escrituras. En algunas ocasiones el cuerpo es mencionado el cuerpo en su totalidad, incluido la cabeza, los ojos, las orejas, como lo muestra Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. En otras ocasiones se menciona el cuerpo a excepción de la cabeza. Y la razón es porque el Señor Jesús es la cabeza. Y en esos casos, lo que el escritor sagrado busca, en este caso Pablo, es centrar la atención sobre el Señor Jesús con el fin de enfatizar su preeminencia y soberanía sobre la iglesia. Como lo hace cuando escribe en la carta, cuando escribe a los Efesios. Si usted va, por favor, a Efesios capítulo 1, en el versículo 22, Pablo dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En la metáfora del cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, lo que lo convierte en el órgano indispensable para la vida de esta. La fuente de la vida de la iglesia es la cabeza, que es Cristo. Ahora, escuche lo que voy a decir. Creo que es posible sobrevivir en esta tierra sin algunos órganos de nuestro cuerpo. Pero creo que no es posible sobrevivir en esta tierra sin cabeza. ¿O sí? No es posible. Es más, la ciencia ha avanzado tanto y la tecnología que hay órganos hoy en día que son reemplazados por elementos tecnológicos. Pero todavía no se ha podido reemplazar la cabeza. Y eso es importante comprenderlo. Ahora, lo que hace que el cuerpo funcione correctamente es la cabeza. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando le escribe a los creyentes en Éfeso. En el capítulo 4, en el versículo 15, cuando le dice aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, todo lo que hacemos como cuerpo, ya sea con nuestras manos, con nuestros pies, dependen de nuestra cabeza. Asimismo ocurre con la iglesia. Su vida, su accionar, todo lo que ella es, debe estar ligado, debe estar conectado a la persona de Cristo, que es la cabeza. La iglesia, es decir, nosotros, cuando dejamos o nos desligamos de la cabeza, morimos. Y cuando morimos espiritualmente, todo lo que hacemos, en vez de producir vida y restauración, lo que produce es muerte y devastación. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el último tiempo?
Bueno, que muchos lugares, muchas congregaciones locales se desligaron de la cabeza que es Cristo. Se salieron del gobierno de Cristo y de su palabra para construir su propio gobierno, para levantar y construir su propia idea y concepción de lo que es iglesia. Y en vez de producir vida y restauración en la sociedad, producen muerte y devastación dentro de esta. Pues son los malos testimonios los que están dañando a muchísimas personas. Es la misma iglesia la que vacuna a las personas contra ella. Y eso ocurre cuando nos alejamos del gobierno de Cristo, cuando nos desligamos del gobierno de Cristo. Esta idea de vitalidad a causa de la dependencia de Cristo como cabeza, también la vemos confirmada a través de las palabras del Señor Jesús, a través de la expresión metafórica de la vid y de los pámpanos. Y es precisamente esa dependencia de su Señor lo que hace que la iglesia tenga tanto poder, tenga tanta fuerza, no perezca y no sea destruida, ni haya sido destruida a través de la historia de la humanidad. Porque a través de la historia de la humanidad son muchas las veces que se ha intentado erradicar la iglesia de la faz de la tierra. Holocaustos de miles de personas han ocurrido con el deseo de eliminar a la iglesia. Pero la historicidad de los acontecimientos dice que cuando la iglesia es perseguida, que cuando la iglesia es presionada, es cuando la iglesia más crece, más se multiplica. ¿Sabía usted eso? Más se expande. Y la pregunta es, ¿por qué, pastor? Porque es cuando la iglesia más depende y acude a la fuente de su vida, que es Cristo. Cuando la iglesia es perseguida, la iglesia aumenta su vida de oración. Cuando la iglesia se siente amenazada, es cuando la iglesia aumenta su vida de oración. Y en la medida que aumenta su dependencia de Dios y su sometimiento al gobierno de Dios, esta se vivifica más, se multiplica más. Y en vez de morir antes, está creciendo, se está multiplicando, se está vivificando. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y es allí donde radica la fuerza de la iglesia, la permanencia de la iglesia, la vida de la iglesia a través de la historia de la humanidad. La única manera de eliminar y de erradicar la iglesia sería cortando y eliminando su cabeza. Y bueno, y eso es imposible. La Biblia dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Ahora, la metáfora del cuerpo señala, pues, sin lugar a dudas, que la fuente de la vida de la iglesia es Cristo mismo. Y es por eso que lo que más debemos valorar en nuestro interior es la persona de Cristo, es la vida de Cristo, es la presencia de Cristo en nosotros. La Biblia enseña que cada uno de nosotros, que somos la iglesia, somos portadores de la presencia de Dios. Somos portadores de la vida de Dios. La persona de Cristo vive y mora en nosotros. Somos portadores de su presencia. Somos unas arcas andantes en relación con la antigüedad. Portamos la presencia de Dios. Y si hay algo que como iglesia cada uno de nosotros debería cuidar con gran esmero, su mayor tesoro se llama la presencia de Dios en la vida y en el corazón de ustedes. Por eso de ahí la importancia de no contristar al Espíritu Santo. Por eso de ahí la importancia de vivir bajo el gobierno de la palabra, de vivir en obediencia a la palabra, de vivir rendidos al Señor en santidad, en pureza para Él. De igual forma ocurre a nivel congregacional, a nivel corporativo. Lo que más la iglesia a nivel corporativo debe cuidar es la presencia de Dios dentro de ella. Si hay algo que debemos como iglesia, todos en este lugar, cuidar, valorar, es la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque es la presencia de Dios en medio de nosotros la que nos mantiene vivos. Porque es la presencia de Dios en medio de nosotros la que produce vida, restauración y transformación a la vida, a los corazones, a las familias. Es la presencia de Dios en medio de nosotros lo que hace que muchas veces las personas que llegan a este lugar ya no vuelvan a ser como antes eran. Los que mentían ya no vuelven a mentir. El adúltero deja de adulterar.
El deshonesto deja la deshonestidad y se hace honesto. Y lo que produce eso es la vida de Dios en este lugar. Y si hay algo que debemos cuidar en este lugar, se llama la presencia de Dios en este lugar, más que cualquier otra cosa. Y cuidamos de la presencia de Dios cuando hacemos su voluntad, cuando nos sometemos a su dirección y a su gobierno, antes que al deseo de las personas que asisten a este lugar. Creo que esto es una verdad que hay que guardar en el corazón. Pablo también emplea esta analogía, no solo para enseñarle a los creyentes acerca de la vitalidad de la iglesia, sino también para hablarles acerca de la unidad en la iglesia. Cuando Pablo habla a la iglesia en Corintio, una iglesia que enfrenta divisiones en su interior, grupos disidentes, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Es una iglesia que está pasando por un momento difícil. ¿Sabe? Está experimentando divisiones en su interior. Está presentando pleitos y discusiones al momento de la cena. Y Pablo aborda el tema de la unidad bajo la imagen del cuerpo. Si usted va, por favor, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12, Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ustedes hacen parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo deben dejar de reñir entre ustedes. Deben dejar de pelear entre sí. Lo que Pablo está diciendo es, la iglesia no es un cuadrilátero de boxeo, no es un ring de boxeo. La iglesia es militante, es cierto, pero no se ataca a sí misma. No se debe atacar a sí misma. La iglesia hace frente y resiste la obra de Satanás en el mundo. La iglesia resiste al mundo como un sistema de antivalores. Pero la iglesia no se resiste a sí misma. Ni se lacera, ni se daña a sí misma. Todo lo contrario, lo que Pablo dice es la iglesia se cuida a sí misma. Así que la analogía del cuerpo nos enseña también sobre la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Ahora, no solo la analogía de la iglesia como un cuerpo nos habla de la unidad de la iglesia, sino que casi todas las analogías acerca de la iglesia nos comunican el mismo pensamiento, la unidad. La iglesia como la familia de Dios, la iglesia como un edificio de piedras vivas, la iglesia como un fundamento, como un cuerpo, como una cabeza. Todas esas expresiones nos hablan acerca de la unidad que debe ser imperante dentro de la iglesia, que debe imperar dentro de la iglesia. La iglesia debe ser un organismo o es un organismo vivo que mantiene unido entre sí. Y está unido por causa de la cabeza que es Cristo. Y eso lo ampliaré más adelante. Cuando Pablo escribe a los Efesios, puede ir a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, por favor en la pantalla. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, observe cómo el concepto de unidad es utilizado de aquí en adelante. Mire lo que dice versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, por favor. Un Señor, una fe, un bautismo. Miren ahora cómo Pablo utiliza en 6 ocasiones el concepto de unidad dentro de la iglesia. Pablo está hablando acerca de la dinámica de la iglesia,
de cómo deben desarrollarse y cómo deben darse las relaciones dentro de la iglesia. Cómo deben darse las relaciones dentro de los miembros de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que esas relaciones tienen que estar dentro del marco de la unidad. Ahora, Pablo sabe lo necesario que es la unidad dentro de la iglesia. Una de las cosas más difíciles que una iglesia puede llegar a enfrentar, escuche esto, es la desunión, es la división entre sus miembros. Y lo es porque la unidad de la iglesia no es el resultado de un líder, no es resultado de la habilidad de unos líderes, sino que la unidad dentro de la iglesia es el resultado de la presencia del Espíritu Santo dentro de ella. Por eso creo que hay que reevaluar o evaluar cuando una iglesia comienza a experimentar esa desunión dentro de sus miembros. ¿Qué está ocurriendo con la presencia de Dios en medio de ellos? Pues la unidad de la iglesia es el resultado de la presencia de Dios dentro de ella. Ahora, escuche esto. Nosotros no somos los generadores de la unidad dentro de la iglesia. Pero Pablo a los Efesios sí les dice que nosotros debemos mantener la unidad. No podemos generarla, pero sí debemos mantenerla. Ahora, Pablo deja ver que no será fácil, pero tampoco imposible. Por eso Pablo usa una expresión que es un poco fuerte. Pablo dice y le da una fuerza, una relevancia al texto. Dice Pablo, escuche, esforzados. ¿Esforzados en qué? En la unidad. El mantener la unidad dentro de la iglesia requiere del esfuerzo de todos nosotros. Ahora, la manera, escuche, de nosotros mantener la unidad dentro de la iglesia es a través de los valores que menciona con anterioridad, que son la humildad, la paciencia dentro de la iglesia, la capacidad de poder soportarnos los unos a los otros. Lo que Pablo está diciendo, la única manera en que ustedes pueden mantener la unidad que Dios ha colocado dentro de ustedes es aprendiendo a ser humildes como miembros. Es aprendiendo a ser pacientes los unos con los otros. Es aprendiendo a soportarse los unos a los otros. Es la única manera. Es entender que en medio de la diversidad que hay dentro de ustedes, mi espíritu está obrando en sus corazones. Mi espíritu les está uniendo. Y eso es maravilloso. Pablo sabe que la unidad es vital e importante para la fuerza y la salud de la iglesia. Y por ello es que Pablo ancla este concepto dentro de las palabras que le transmite a los creyentes en Éfeso. Un reino dividido jamás prevalece, y el mismo Señor Jesús lo dijo. Cuando las personas llegan a ser parte de la congregación local, cuando las personas llegan y son parte de la iglesia universal, se deben someter al gobierno de la palabra y de Cristo. Pero cuando una persona llega a una congregación local, debe aprender a someterse a la autoridad de esa iglesia local, de ese gobierno local. Claro, siempre y cuando sea bíblico. Es importante hacer la salvedad. No es tratar de llegar, de imponer. Y eso es ser iglesia. Ahora, la analogía de la iglesia y sus miembros como un cuerpo es usada por Pablo no solo para hablar de su vitalidad, de su unidad, sino que en tercer lugar para hablar de su diversidad. ¿Puede decirle por favor al que está a su lado, siéntese bien, abróchese el cinturón, porque nos vamos a estremecer? Sí. Hasta aquí hemos visto a la iglesia como un cuerpo que tiene vitalidad, que tiene unidad, pero que también tiene diversidad. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, esta diversidad es manifestada
a través de los dones espirituales que se están dando dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero parece que tal diversidad, escuche esto, tal diversidad los está colocando en una confrontación interna. Tal diversidad está generando problemas a nivel interno. Ha generado envidias, en otros desánimos, competencias insanas. Es más, algunos de ellos hasta a lo mejor están considerando dejar la congregación, abandonar la iglesia. Así que Pablo les recuerda que la iglesia es el cuerpo. Y así como el cuerpo humano tiene diversidad de miembros y todos, escuche esto, se articulan entre sí para el funcionamiento de en la iglesia también se dará una deslumbrante diversidad de dones, talentos, personas. Y eso es ser iglesia. Por eso es que en el versículo 15, vaya por favor al versículo 15, Pablo dice, estamos en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 12, versículo 15, el pie no debería decir, porque no soy mano, no soy el cuerpo. La oreja no debería decir, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Ahora, para enfatizar el punto, aún más, el apóstol Pablo dice algo aquí sobre el cuerpo que podría sonar grotesco. Versículo 17. ¿Qué dice? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería olfato? Imagínese usted por un momento que todos somos una nariz gigante. O que todos en este lugar fuéramos una gran oreja. O qué decir si todos fuéramos un gran ojo. Pensaba en algo, decía, si todos, suena extraño, ¿cierto que sí? Si todos fuéramos una gran nariz y tuviéramos al frente de nosotros un gran churrasco, lo único que podríamos hacer es oler todo el día churrasco. Si cada uno de nosotros fuera un gran ojo, entonces nos perderíamos la oportunidad de escuchar las notas melodiosas de un piano. Y si fuéramos una gran oreja, entonces nos perderíamos la oportunidad de contemplar la belleza de la creación. Suena extraño, ¿cierto que sí? Se ve extraño. ¿Qué es lo que hace entonces que podamos disfrutar de la diversidad de olores, sabores, colores, sonidos? La diversidad del cuerpo. ¿Qué es lo que la iglesia sea fascinante, sea bella? ¿Qué es lo que hace que la iglesia crezca, sea diferente, colorida? La diversidad de piel, de edad, de trasfondo económico, la diversidad de personalidades que se da dentro de la iglesia. Los hombres como Pedro, los espontáneos, extrovertidos, acelerados. Pero también los hombres silenciosos como Juan. Los tiernos. Eso es lo que le da el color, la vivacidad a la iglesia. Los diferentes tipos de hombres y de mujeres que se reúnen dentro de esta. La diversidad de los dones y de las capacidades que hay dentro de esta. Eso es lo que hace a la iglesia tan especial. El punto es que hoy en día existe una distorsión acerca de lo que es la iglesia. Y no sé de dónde, con todo respeto a quienes están aquí y piensen así o nos vean a través de las redes, pero no sé de dónde han sacado un concepto que es totalmente antibíblico de querer crear una iglesia uniforme, de acuerdo a su gusto, a su estrato social, a su capacidad intelectual, a su target. Lo que pasa es que la iglesia es muy bonita, pero no vuelvo a ella porque es que las personas que se congregan les falta un poco de rol, de target para mí. ¿Y dónde dice en la Biblia que la iglesia es eso? Es la uniformidad de una.
En días pasados escuché aquí en esta ciudad acerca de una iglesia solo para mujeres. Dios, según la ministro de salud, según la persona que lidera ese lugar, dice que Dios le reveló y le dio una palabra y le dijo que se levantara y que en su nombre levantara una iglesia única y exclusivamente para mujeres. Allí no pueden entrar hombres, ni se asome. Se reservan el derecho de admisión. Pregunto yo, ¿dónde está eso en la Biblia, por favor? Eso es ser iglesia, la diversidad que se da dentro de ella. Pero hay personas que no se congregan porque no han podido encontrar la iglesia que se ajuste a ellos. Porque ellos buscan una iglesia que piense como ellos, que actúe como ellos actuarían, que se comporten como ellos se comportarían. Y no han comprendido que en la diversidad de la iglesia se encuentra el crecimiento y la madurez de esta. Las personas crecemos y maduramos en medio de la diversidad que se da dentro de la iglesia. En esta congregación hay diversos predicadores. Por la misericordia de Dios soy el pastor titular de la iglesia. Pero ustedes saben, aquí hay diversidad de predicadores. Y cada uno de ellos tiene un estilo. Y valoramos, respetamos, disfrutamos y crecemos con el estilo de cada uno en particular. Porque en esa diversidad están su crecimiento. En esa diversidad también está parte de su desarrollo. La inmadurez de un creyente o de un pueblo o de una congregación se deja ver cuando las personas preguntan quién predica. ¿Para qué? Para saber si voy o no voy. Si me gusta o no me gusta. Sin comprender que en la diversidad de los predicadores se halla nuestro crecimiento. Dios nos llamó y nos dio a cada uno nuestros dones y nuestros talentos. Hay veces nos admiramos en el buen sentido de la palabra. Es decir, admiro las cosas que Dios le ha dado a mi esposa. Admiro las cosas que Dios le ha dado a Edwin. Admiro la gracia y la voz que Dios le ha dado también a Federico, a Connie, a los que nos ayudan a predicar en este lugar. Crisco, lo disfruto cuando los escucho. Pero yo no puedo pretender ser como ellos. Ellos son como son. Y ellos tampoco pueden pretender ser como yo soy. Yo soy así. Este soy yo. Tengo, no sé si algo en particular. Muchas veces la facilidad y la creatividad de sacar una idea o un comentario jocoso en medio de alguna situación. La habilidad de tomar algo y hacerlo muy práctico. Con todo respeto, ahora que estaba hablando de, no se imaginan ustedes cómo sería si fuéramos una oreja, un ojo. Yo en ese momento, mentalmente, me imaginaba unas orejas ahí sentadas. Una nariz. Y cuando construyo el mensaje, me imagino esa nariz frente a un churrasco. Ese soy yo. Esa es mi forma de ser. Esa es parte de los talentos y de las habilidades que Dios me ha dado. Y en esa diversidad, eso Dios lo usa para hacer que su iglesia crezca. Igual a cada uno. A Edwin su manera y su oratoria, la manera de construir frases, ilustraciones. La habilidad intelectual de la pastora. Y en medio de toda esa diversidad, Dios da el crecimiento. Igual ocurre con los que alaban. Y escuche esto. Si usted es de las personas que está buscando iglesias, a ver cuál se ajusta a usted, quiero decirle con todo respeto que está equivocado. Y que tiene que tomar y hacer un alto en su vida y cambiar esa forma de pensamiento errada que le va a conducir a la muerte espiritual. Porque usted va a terminar desligándose del cuerpo. Desligándose de la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca encontrará una iglesia a su imagen y semejanza. En la iglesia siempre existirá la diversidad dentro de ella. Y en esa diversidad se dará el crecimiento y la madurez de ella.
Así que tome la decisión de hacer un alto y de quedarse ya en un lugar. Y entender que en ese lugar habrán debilidades y habrán fortalezas. Y que Dios usará tanto las debilidades como las fortalezas de aquella y la particularidad de aquella iglesia para darle crecimiento a su vida espiritual. Porque como lo enseñé el domingo anterior, porque al final de la vida, lo que realmente necesitamos y lo que realmente cuenta al momento de enfrentar la muerte es una fe firme y sólida en el Señor Jesús. Amén. Ahora, en cuarto lugar, la analogía de la iglesia y sus miembros como un cuerpo es usada por Pablo para enseñarle a los creyentes acerca de la responsabilidad y la fiabilidad de la iglesia. Repasemos. La metáfora como cuerpo en relación con la iglesia nos enseña acerca de la vitalidad de la iglesia, de la unidad de la iglesia, de la diversidad de la iglesia, pero también nos habla de la fiabilidad y la responsabilidad de la iglesia. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, ahora vaya al versículo 21, por favor. Volvamos a examinar, dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Lo que Pablo aquí está diciendo es, cuando se trata de la vida cristiana, le está diciendo Pablo a los corintios, a los creyentes en Corintio, nos necesitamos los unos a los otros. Dios no pretendió que los miembros que conforman su cuerpo actuaran solos. Es más, ni el Señor Jesús, siendo Dios encarnado, estuvo solo. Pudo hacerlo solo. ¿Por qué? Llamó a 12. Y de esos 12 en su humanidad, hizo cercanos a 3. Y de esos 3, solo había uno que se pudo recostar sobre el pecho de su maestro, Juan. Y eso nos habla que el Señor Jesús, siendo Dios encarnado dentro de su humanidad, necesitaba de otro. Es más, escuche esto. Cuando el Señor Jesús va a realizar el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor Jesús tuvo que valerse de los discípulos para que este milagro ocurriese. Pues Él le dice a sus discípulos que por favor vayan y organicen a las personas en grupos de 50 y de 100. Es decir que en ese momento los 12 hicieron de ujieres, de personas que estaban colaborando y coordinando dentro del servicio. Así que el Señor Jesús también necesitó, estando en vida y en su humanidad, de otros. No sé de dónde sacan las personas que ya no necesitamos del cuerpo. Somos parte del cuerpo y necesitamos del cuerpo. Lo que pasa es que el individualismo de Occidente se ha introducido dentro de la iglesia y le ha hecho daño. La iglesia no es la sociedad de los llaneros solitarios. La iglesia es la comunidad de los redimidos, la asamblea de los redimidos, de los escogidos, de los salvos, por gracia, por fe en el Señor Jesús. Soy un pastor y soy consciente de que necesito de los oídos, de los ojos, de las manos y de los pies para hacer la obra de Dios. Escuche lo que le voy a decir. Tengo 33 años de ser cristiano. Y de esos 33 llevo 22 años de tiempo completo en el ministerio. Y entre más tiempo he vivido, más me he dado cuenta que necesito de la iglesia. Que necesito del cuerpo para poder caminar, funcionar. Necesitamos de todos. La congregación, la iglesia necesita aún de su don y de su talento, de su alegría, también de su sobriedad, para traer equilibrio. Necesitamos de esos hermanos que son sensibles,
Comienza uno a orar, a adorar, y parece que ellos tienen así como dan la continuidad del ministerio de Jeremías, el profeta llorón. Usted dice, Señor, y yo, ay, Señor, ay, y son muy sensibles. Y están aquellos que no son tan sensibles y no vemos ese tipo de manifestaciones. Ni una lágrima, como el desierto del Sahara, ni una gota de agua. Pero es allí en esa diversidad donde se da el equilibrio. ¿Qué tal todos llorando? ¿O qué tal todos tan pragmáticos? En la diversidad están los emotivos, los que les gusta alabar al Señor y levantan las manos y sonríen. Y saltan, y después de que usted lo haga allí con respeto, sin tumbar las bancas, sin golpear a nadie, hágalo, salte, alabe al Señor, exprese su alegría. Pero gracias por aquellos que dicen, bueno, yo no lo hago así, pero yo levanto mis manos, igual siento a Dios y amo a Dios. Amén, hágalo. Porque en esa diversidad hay equilibrio. En esa diversidad hay crecimiento y madurez de la iglesia, porque cuando alguien emotivo llega y ve a otra persona similar a él, se identifica con él. Dice, ay, aquí hay personas que son alegres como yo. Y cuando llega alguien pragmático y ve a otro adorando dentro de ese pragmatismo, entonces dice, aquí también hay gente seria, sí, pragmática como yo, y se identifican. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su talento? Es necesario dentro del cuerpo. Dios lo instauró allí. Nos colocó allí para crecer. Es parte de la responsabilidad y de la fiabilidad que debemos mostrar y comunicar como iglesia. Hay personas que dicen, ay, pastor, yo no tengo un talento. Sí. Pastor, yo a veces he pensado en cantar, pero no, tiene más oído un ojo que yo. Otro dice, no, pastor, yo no sé. Es que soy muy tímido. Y me haría pena saludar a la gente. Ay, no. Y yo he examinado y me he dado cuenta que no sé si es un don, dicen las personas. Pero yo me he dado cuenta que yo soy una persona que disfruto, que soy muy detallista. Y disfruto arreglar cositas. Soy bueno en eso. Mirando como detalles y cositas que otros no ven o no le prestan atención. Yo soy bueno en eso. ¿Será que yo puedo servir? Si usted me dijese eso, yo le dijese, alabado sea el Señor. Gracias a Dios por el hermano de las cositas. Porque hay veces hay tantos detalles que se me pasan en la iglesia. Por ejemplo, eso lleva dañado hace meses. Y siempre he dicho, ay, hay que arreglarlo los de la alabanza. Hay que arreglarlo, mire lo del cable. Pero se les olvida. No les estoy echando en directo. No se les olvida, yo entiendo. A mí me ha pasado. Es más, aquí hay un huequito en la plataforma de una caja que anularon. Y siempre he pensado que si alguien introduce un tacón allí, se va a caer. Pero lleva tantos años y le ha caído algo de tierra que creo que si le echamos un poco de agua y unas semillitas de cilantro, nos va a crecer una mata. Y cada vez que digo, tengo que arreglar eso esta semana, pero llega, pastor, una consejería, pastor, esta situación, pastor, la iglesia, y entiendo que hay cosas que demandan muchas veces mi atención primeramente, que debo priorizar sobre otras. Entonces digo, ay, luego lo mando a arreglar, luego me cargo de eso, y salgo hacia allá y ahí lo voy dejando. Es solo como para mostrarle un ejemplo acerca de cómo nosotros, por muy poco, por muy pequeño que nos consideremos o que consideremos el don o el talento que tenemos, es tan útil a la iglesia. Me he hecho comprender. Así que le quiero animar y desafiar. Ser iglesia es tener responsabilidad para con la congregación. Es ser fiable para con los demás. No tenga temor en buscar a otros.
La iglesia necesitamos la oración los unos por los otros. Yo necesito de lo que tú tienes, pero también sé que usted necesita de lo que Dios me ha dado. Y cuando nos acercamos y nos ministramos los unos a los otros en amor, cuando nos servimos los unos a los otros en amor, entonces nos robustecemos como iglesia, crecemos como iglesia, crecemos como seres humanos, crecemos como hijos de Dios, crecemos en el reino de Dios. Esa es la idea. Amén. Por favor, quiero dejarlo con esta idea en su mente. El cuerpo los necesita, pero ustedes también necesitan al cuerpo. No lo olviden. Concluyo diciéndoles, ser iglesia desde la perspectiva del cuerpo es saber que nuestra vitalidad depende de estar ligados a la persona del Señor Jesucristo a través de una relación diaria. Es comprender que somos parte de un mismo cuerpo, de una misma estructura en la cual existe una gran diversidad de personas, las cuales son diferentes y tienen diferentes dones y talentos, los cuales al complementarse nos permiten crecer y madurar. Y todo esto ocurre cuando estamos bajo el gobierno de nuestro Señor y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor.